Fiscales izquierdistas financiados por George Soros impulsan políticas blandas contra el crimen en todo Estados Unidos. Fecha, 12 de agosto, 2020. El multimillonario de extrema izquierda Soros ha inyectado grandes sumas de dinero en efectivo al sistema de justicia estadounidense. Por Jay Greenberg. Varios fiscales de alto nivel, muchos de los cuales están respaldados por dinero en efectivo del multimillonario de extrema izquierda George Soros, están impulsando políticas radicales contra el crimen en todo Estados Unidos. Los fiscales de izquierda están implementando lentamente sus enfoques de no procesaremos en el sistema de justicia penal estadounidense. En algunos casos, están haciendo que sea una cuestión de política no enjuiciar delitos específicos en las principales ciudades, según una revisión de Daily Caller. El informe encuentra varios vínculos con Soros y su red de grupos políticos de izquierda radical. El respaldo de organizaciones políticas financiadas por Soros es una característica común, aunque no universal, de los prominentes fiscales de distrito de izquierda. Soros ha sido reconocido por The New York Times como pionero en el impulso para reformar las oficinas de los fiscales en todo el país. El fiscal estatal del condado de Cook, Illinois, Kimberly Fax, cuya jurisdicción incluye a Chicago, asumió el cargo en 2017 después de ganar su elección con la ayuda de un super PAC financiado por Soros, según The Daily Caller. Soros invirtió más de $400,000 en el PAC de Justicia y Seguridad Pública de Illinois en 2016, según muestran los registros de la Junta Electoral del Estado de Illinois. Fax fue el único candidato que el PAC apoyó en 2016, según muestran esos registros. Fax anunció en diciembre de 2016, poco antes de asumir el cargo, que su oficina no acusaría a los ladrones de delitos graves a menos que tuvieran más de 10 condenas por delitos graves anteriores o si robaron más de $1,000 en bienes, que era más del triple del delito anterior. Umbral de $300. Los propietarios de tiendas culparon a la política de Fax en diciembre de 2019 por lo que dijeron que era una serie de robos descarados dirigidos a sus negocios. El Chicago Tribune publicó un análisis el lunes que muestra que Fax retiró todos los cargos contra el 30% de los acusados en sus primeros 3 años en el cargo, mientras que su predecesora demócrata, Anita Álvarez, retiró los cargos contra el 20% de los acusados en sus últimos 3 años en el cargo. Un informe en junio del Law Enforcement Legal Defense Fund, una organización sin fines de lucro pro-policial, encontró una disminución del 13% en los resultados de delitos graves, con una disminución del 27% en los veredictos de culpabilidad y un aumento del 54% en los casos retirados y desestimados desde Fax asumió el cargo en 2017. Otro estudio realizado por Marshall Project, una organización sin fines de lucro que apoya la reforma de la justicia penal, también encontró que Fax ha abandonado miles de casos que habrían sido procesados por su predecesor. Descubrimos que desde que asumió el cargo rechazó más de 5,000 casos que la fiscal anterior del estado, Anita Álvarez, habría perseguido, principalmente al negarse a enjuiciar los delitos de robo y drogas de bajo nivel y al desviar más casos a programas de tratamiento alternativo. Dijo el informe de octubre de 2019. Fax enfrentó críticas por su manejo del caso contra el actor Jussie Smollett, quien fue acusado en febrero de 2019 de organizar un crimen de odio contra sí mismo. En abril de 2019, el Sindicato de Policías de Chicago declaró desconfianza en Fax. Un fiscal especial designado por un juez del condado de Cook para volver a investigar el caso anunció en febrero pasado que un gran jurado había acusado a Smollett de 6 cargos relacionados con el presunto engaño del crimen de odio. El PAC de Justicia y Seguridad Pública de Illinois le dio a la campaña de reelección de Fax un impulso muy necesario ese mismo mes, al anunciar planes en febrero para gastar casi $417,000 oponiéndose al principal competidor de Fax en las primarias, informó Politico. Fax ganó las primarias a 4 bandas el 17 de marzo, lo que prácticamente garantizó su reelección en la ciudad fuertemente demócrata. Su oficina no devolvió un correo electrónico en busca de comentarios para esta historia. La fiscal de distrito del condado de Suffolk, Massachusetts, Rachel Rawlins, cuya jurisdicción incluye la ciudad de Boston, hizo campaña en 2018 en una lista de 15 delitos que su oficina no perseguiría como política. Entre ellos, allanamiento,
destrucción sin sentido o malicioso de propiedad, hurto en tiendas y hurto de menos de 250 pesos. El Boston Herald informó en mayo de 2019 que un intento de ladrón se sorprendió cuando fue arrestado por presuntamente robar más de 100 pesos en productos de una tienda local. El hombre no se dio cuenta hasta después de su arresto que estaba en el vecino condado de Norfolk, fuera de la jurisdicción de Rawlins del condado de Suffolk, informó el Herald. El presunto ladrón hizo comentarios no solicitados durante la toma de huellas dactilares haciendo referencia a la fiscal de distrito del condado de Suffolk, Rachel Rawlins, y cómo él creía que ella ya no procesaba los cargos de robo en tiendas, según el informe policial, según el Herald. Cuando hay casos no violentos de bajo nivel, a veces el uso de la desviación, la restitución o el tratamiento del problema subyacente presenta mejores resultados que los que podría obtener la fiscalía, dijo Rawlins al DCNF en una declaración enviada por correo electrónico en respuesta a la historia del Herald. Para ser claros, siempre analizaremos cada caso individualmente para tratar de determinar el mejor resultado posible para la víctima y la comunidad. Hay momentos en los que el mejor resultado es el enjuiciamiento y otros momentos en los que no lo es, continuó Rawlins. De hecho, tenemos muchos delitos reales y muy graves en el condado de Suffolk, en comparación con el condado de Norfolk o el Cabo y las islas. En esos condados, el hurto en tiendas probablemente se considere un delito muy grave, agregó Rawlins en su declaración. Aquí, tenemos homicidios y violaciones y asaltos armados con la intención de asesinar que ocurren de forma rutinaria. Durante una entrevista con una estación de radio local en junio, Rawlins dijo que su enfoque suave con el crimen fue justificado por el hecho de que los departamentos de policía de todo el país redujeron las operaciones durante la pandemia de coronavirus. Cuando llegó el COVID-19, mi lista de 15 delitos que en primera instancia no procesamos, todos los departamentos de policía de la nación usaron mi lista de 15, dijo Rawlins a Wilbur. Ninguno de ellos fue arrestado por delitos no violentos de bajo nivel por temor a contraer COVID-19, continuó Rawlins. Lo que hicieron fue no arrestar o emitir una citación. Y eso es exactamente lo que dije que deberíamos hacer. Simplemente fue necesaria una pandemia mundial para que la gente reconociera que tenía razón. Los informes de finanzas de campaña de Massachusetts no revelan ninguna donación de los PAC afiliados a Soros a la campaña de Rawlins, según una revisión de DCNF, pero Rawlins no careció de ayuda nacional. La prominente activista de izquierdas Shaun King impulsó su campaña organizando una campaña de recaudación de fondos en línea, informó Bay State Banner. El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, es un ex abogado defensor que nunca había procesado un caso antes de convertirse en el principal fiscal de Filadelfia. Soros invirtió 1.45 millones de pesos en un super PAC que respaldó a Krasner en las primarias demócratas en mayo de 2017, lo que le permitió navegar hacia una victoria fácil. Krasner es abierto sobre su creencia en un enfoque suave con el crimen. Dijo en una entrevista de podcast de NBC News el mes pasado que las agencias de aplicación de la ley señalan a los infractores reincidentes como evidencia de la necesidad de sentencias más severas, pero que rechaza esa opinión. Enumerarán todos los arrestos que han tenido, todos los contactos que han tenido como si lo que están haciendo es explicar que son personas de carácter terrible y eso explica este fenómeno. Y todos estaremos a salvo si encerramos a estas personas de carácter terrible para siempre, dijo Krasner. Pero lo que no están diciendo es que este sistema involucró a esta persona, arrestó a esta persona 15 veces, la condenó 7 veces, la metió en la cárcel 4 veces y nada funcionó. Todo falló. No son dueños de eso, agregó. Así que es obvio para mí que hemos necesitado ir en una dirección diferente durante mucho tiempo. No está funcionando. Krasner desvió una cantidad significativa de cargos relacionados con armas del enjuiciamiento y los llevó a programas de rehabilitación en su primer año en el cargo, informó The Trace en enero. Krasner desvió 7 veces más cargos de posesión ilegal de armas durante su primer año que sus predecesores demócratas en los 2 años anteriores combinados, informó The Trace. En abril, el alcalde de la ciudad y el comisionado de policía pidieron a Krasner que fuera más agresivo en el procesamiento de delitos con armas de fuego en medio de un aumento de la violencia. En junio, Krasner anunció que su oficina trabajaría más estrechamente con la policía para acabar con la violencia armada.
Los datos de la ciudad muestran que los homicidios en lo que va del año aumentaron un 30% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Cuando se le presionó sobre las tasas aún altas de violencia con armas de fuego durante la entrevista del podcast de NBC News, Krasner culpó a la pobreza y al sistema de justicia penal. Sabes, la verdad es que la pobreza es igual a balas, dijo. Y la pobreza siempre ha sido igual a balas. La verdad es que no nos hemos ocupado de la pobreza. Sabes, no nos hemos ocupado de todo tipo de cosas. Y de muchas maneras, el sistema de justicia penal ha causado este problema. Krasner también enfrentó críticas el mes pasado de los residentes que dijeron que había permitido que el tráfico de drogas dañara sus vecindarios al no procesar suficientes casos. Krasner, cuya oficina no devolvió un correo electrónico en busca de comentarios, dijo en la entrevista de podcast que su logro más orgulloso es recortar los niveles de encarcelamiento y libertad condicional. Hemos recortado los años futuros de encarcelamiento que salen de Filadelfia en comparación con la administración anterior a nosotros en un 50%, dijo. Y hemos recortado la supervisión futura, libertad condicional, entre un 60 y un 75%. El fiscal de distrito de San Francisco, Chesa Boudin, se comprometió durante su campaña a que ciertos delitos relacionados con la calidad de vida, incluida la micción en público, no serían procesados por su oficina. Los padres de Boudin eran miembros del grupo terrorista Weather Underground. Los líderes del grupo lo criaron después de que sus padres fueran a prisión por cargos de asesinato. No procesaremos casos que involucren crímenes contra la calidad de vida. Los delitos como acampar en público, ofrecer o solicitar sexo, orinar en público, bloquear una acera, etc., no deben ni serán enjuiciados, prometió Boudin en respuesta a un cuestionario de la American Civil Liberties Union. Muchos de estos delitos aún están siendo procesados, tenemos un largo camino por recorrer para despenalizar la pobreza y la falta de vivienda, agregó. Boudin dijo en una entrevista de julio de 2019 que desafiaría la legitimidad de las leyes al no presentar ciertos cargos. Un fiscal de distrito tiene la autoridad para tomar decisiones sobre cargos, explicó en la entrevista. Esto significa que un fiscal de distrito puede impugnar la legitimidad de las leyes negándose a presentar cargos en ciertos casos. Los tipos de cargos que un fiscal de distrito se niega a presentar tienen un efecto dominó y cambian la cultura de una comunidad, agregó, citando la prostitución como un ejemplo de un delito que no perseguiría. Boudin ganó su elección en noviembre de 2019 y asumió el cargo en enero. Los informes financieros de campañas de San Francisco no muestran ninguna donación de los PAC vinculados a Soros a la campaña de Boudin, según una revisión de DCNF. Boudin encendió una disputa con el sindicato de policías de la ciudad poco después de asumir el cargo en enero al retirar los cargos contra un hombre al que los agentes le dispararon después de supuestamente intentar atacarlos con una botella, informó el San Francisco Chronicle. Boudin anunció en febrero que su oficina ya no procesaría cargos de contrabando que se originaran como infracciones de tránsito menores. También se comprometió a dejar de usar el estado de afiliación a una pandilla en las mejoras en las sentencias. Las detenciones pretextuales y las mejoras en las sentencias basadas en a quien conoces en lugar de en lo que hiciste son reliquias de la era de la lucha contra el crimen que no logró hacernos más seguros, dijo Boudin en ese momento. En cambio, llevaron al encarcelamiento masivo, apuntaron a conductores inocentes negros y morenos y aumentaron la reincidencia. Se interponen en el camino de la equidad y la justicia, agregó. En marzo, Boudin retiró los cargos contra un hombre de 20 años presuntamente involucrado en un ataque a un anciano que se volvió viral en las redes sociales, informó el Chronicle, y señaló que el sospechoso ya estaba en libertad condicional por agresión en el momento del ataque. Hemos estado en conversación con la víctima que expresó interés en un resultado de justicia restaurativa en este caso, dijo el portavoz de Boudin Alex Bastian al periódico en ese momento. Específicamente, contra el joven que grabó el incidente. Respetamos a las víctimas y sus deseos y exploraremos un resultado de justicia restaurativa, agregó Bastian. Raquel Marsal, una portavoz de Boudin, se negó a decir si Boudin lamenta su enfoque suave con el crimen a la luz de los datos del Departamento de Policía de San Francisco, SFPD, que muestran que la tasa de homicidios ha aumentado significativamente este año.
Dejaré en claro que las tasas de homicidios siguen siendo bajas en general después de una caída significativa en los últimos años. El año pasado fue la tasa de homicidios más baja en 56 años, escribió Marsal en un correo electrónico al DCNF. Los delitos violentos como la violencia con armas de fuego y las tasas de delincuencia en general también se han reducido recientemente, y los robos de automóviles, un tema de campaña de los fiscales del distrito, se han reducido significativamente. Si bien las tasas de algunos delitos en San Francisco, como la violación, un 53% menos, y el robo, un 14% menos, han disminuido este año, otros han experimentado aumentos significativos. En comparación con el mismo periodo del año pasado, los homicidios en la ciudad aumentaron un 25%, el robo con allanamiento de morada aumentó un 42%, el robo de vehículos de motor aumentó un 31% y los incendios provocados un 45%, según datos del SFPD. El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, nunca había procesado un caso antes, pero navegó hacia la victoria con la ayuda de Soros Copyright Prensa. El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, nunca había procesado un caso antes, pero navegó hacia la victoria con la ayuda de Soros. El fiscal de distrito del condado de Dallas, John Creusot, ganó su escaño en 2019 con la ayuda del efectivo de Soros, reconoció en una entrevista de noviembre de 2019 con la revista de después de su victoria. Sí, lo hice, dijo, cuando se le preguntó si su campaña recibió financiación nacional. A través de Soros. Creusot recibió críticas de los republicanos cuando anunció en abril de 2019 que ya no perseguiría el robo de artículos personales valorados en menos de $750 si se consideraban artículos necesarios. Los artículos personales se limitan a los artículos necesarios, escribió Creusot en una carta explicando la decisión. Los artículos personales incluirían artículos como alimentos necesarios, pañales y fórmula para bebés. Los asesinatos en Dallas alcanzaron los niveles más altos en más de una década el año pasado y están en camino de permanecer en niveles igualmente altos también este año, señaló la junta editorial del Dallas Morning News en una columna del 6 de agosto. En su corto mandato, Creusot ha perdido o eliminado un 20% más de casos de delitos graves que sus predecesores y también ha logrado una tasa de condena significativamente más baja por delitos violentos y graves, según el informe del Fondo de Defensa Legal para el Cumplimiento de la Ley. Origen, neonetel.com.